Medellín ha tenido muchos movimientos musicales. Yo diría que es un punto del país en donde hay una escuela especial de esta música. Y hoy precisamente está con nosotros este nombre, Carbure. Ellos dicen que interpretan un nuevo rock denominado rítmico. Pero precisamente, para no decir más en palabras, sino en música, están los Carbure de Medellín. Sin poderme rendir, y quiero que pienses si en lo sensato desistir, y sin duda mi tiempo se va a acabar. Te he buscado por todo lugar, como el labio el manantial. Dime dónde estás, sigo buscando sin poderte hallar. Dime dónde estás, puedes estar. Quiero que sepas, tú eres mi amor.
Amigos, bienvenidos una vez más a Radio U, esta cascada de amor, de agua fresca, de música, de buenos invitados, de buena información. En estas vacaciones preparamos unos especiales de rock local, donde vamos a hacer un recuento histórico, cronológico, de cómo empezó el rock en nuestra ciudad, Medellín. Como siempre, tengo que agradecer a Yamaha Musical por facilitarnos el backline que hace parte de nuestro set y hace que la música viva en Radio U. Y qué belleza tener a Yamaha, hombre, por favor, siempre va a ser un honor. En el estudio conmigo tengo un personaje muy importante para la escena actual del rock en Medellín, obviamente. No solo somos los músicos, los artistas, sino también los medios de comunicación, los periodistas, los que nos encargaremos o se encargarán, mejor, de dejar para la historia lo que pasa en nuestra música y en nuestra escena. Él escribió un libro llamado Medellín en Canciones, que muy pronto se va a publicar. Es periodista de la Universidad de Antioquia y le ha dedicado lo que lleva de su carrera a documentar el rock de nuestra ciudad. Él se llama Diego Londoño y quiero que le demos un aplauso, por favor, Mr. Wilson. Compañero Diego, bienvenido a Radio U. Gracias, Sebas, hermano. Muy Gracias por contento de estar aceptar la acá invitación. después de tanto tiempo, muchos años. Después de muchos años, hombre, volvemos aquí a Radio U, a la casa originaria del rock local en nuestra ciudad, y vas a ser mi invitado. Diego es el invitado con el cual vamos a realizar todos estos programas acerca del rock, de la historia del rock de nuestro país, de nuestra ciudad, perdón. Bien, gracias por la invitación, Sebas, y bacano hacer programas temáticos como estos que son tan necesarios para esas nuevas generaciones. Yo soy una nueva generación, pero me he encargado, o de pronto me he puesto en la tarea de estudiar la historia del rock. No viví esa época, pero cuando la escribo, cuando la leo, pues como que me imagino muchas cosas. Hablo con los personajes para tener como una realidad muy fiel. Entonces es muy bueno estos programas para que la gente sepa cómo fueron las cosas, para que las nuevas personas que están haciendo música, que están haciendo rock, conozcan su historia también. Exactamente, eso es muy importante, además porque si algo le está faltando a nuestro rock es que la historia quede documentada, quede plasmada, y Medellín en Canciones. Hablemos un poco, antes de que entremos en materia, de tu libro de Medellín en Canciones. Bueno, Medellín en Canciones es un libro que a través de 30 canciones de rock, punk y metal, 10 de rock, 10 de punk y 10 de metal, lo que hago es contar la historia de la ciudad a través de canciones. Obviamente hay un contexto pues, histórico de la llegada del rock a Medellín, de cómo se asentó en un pueblito que era Medellín en los 60, cómo evolucionó hasta que se convirtió en una metrópoli y cómo los músicos del rock se amoldaron a ese sonido que no era nuestro y han narrado las cotidianidades de toda una ciudad a través de canciones. Es básicamente eso. Hay grupos como Carbure, que lo acabamos de ver, como Kraken, como Ira, como Pestes, también está Estados Alterados, Bajo Tierra, Los Sucios. Hay como una camada clásica y hay otros representantes más nuevos, más contemporáneos de este siglo. Pues sí. que bien, aquí vamos a estar esperando cuando tengas tu libro para Gracias, Sebas. para que estemos acá en Radio U, obviamente hablando de este gran documento. Ahí la gente puede estar mirando en Medellín en canciones.tk o en Facebook y Twitter, claro, para que vean como toda la información del libro. Lo buscan así, Medellín en Canciones. Medellín en Canciones. Vamos a entrar un poco en materia. Arrancamos este programa precisamente con una banda de los 80s. Ahora nos vamos a devolver un poco en la historia, pero quise empezar este programa con un video de Carbure, una banda pues, como de heavy metal de los años 80, de las primeras bandas, una banda que tenía todo para ser una gran banda, lastimosamente no perduró en el tiempo, no insistió, pero me parece muy valioso este video, sobre todo la presentación que se hace para ese gran programa Espectaculares GES, que era un programa muy visto en aquella época. Sí, la banda, como vos decís, tuvo todo para ser una banda de representación mundial, por su estética, por su sonido, y este video es muy importante porque evidencia precisamente esa importancia que le está dando un país, que salió pues en la radiotelevisora nacional y mostró en vivo toda una canción de lo que era como rock progresivo, el nuevo heavy metal. Pero resulta que Colombia
y en este caso específico Medellín, también era un reflejo de todo lo que pasaba a nivel mundial por allá en los años 60, cuando hubo la gran explosión del rock and roll en los Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo con esta famosísima invasión británica que llegó a los Estados Unidos. Todo ese boom, toda esa bulla que se hacía con el rock en esa época, sobre todo con los Beatles, con los Beach Boys, con Elvis Presley en los 50, un poco más atrás, se reflejó en el mundo. Medellín no fue ajeno y más o menos en los años 60, mediados de los 60, se empezó a generar en Colombia un movimiento importante de rock. Habían bandas como los Yetis, como los Speakers, que eran representantes de esa movida. Bueno, la historia empieza, tenemos que contextualizar, y es que Medellín no es una ciudad rockera, Colombia no es un país rockero. Exactamente. Esa música llega gracias a viajeros, a personas, casi que el rock llegó en maletas pues gracias a viajeros y se empezó a distribuir en discos que en la llegaban, ciudad. traían la gente. Exacto. Entonces esa historia empezó como influencia de música de Estados Unidos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, perdóname Diego, para que la gente sepa que estamos viendo ahí en la máscara, estamos viendo videos de los Yetis. O sea, en realidad eso no es un video de los Yetis. Ahorita más adelante ponemos un poquito, un fragmento de la música de los Speakers, que eran los que teníamos ahí. Estos son los Yetis, que eran como los Beatles colombianos. Así es. Es verdad. Hubo algo, y es que esa llamada nueva ola, que era como se le llamaba, no se le llamaba rock and roll como tal, sino un fenómeno de nueva ola, inició más o menos en el 62, 63. Los Yetis son del año 65. Eso empezó gracias a precisamente esos sonidos que llegaban de afuera, pero acá no habían las maneras para hacer un rock and roll de ese tipo, no habían bandas como referentes acá. No había de pronto tampoco infraestructura, no muy había poca. instrumentos. Así es, lo que sí había era una movida tropical muy grande. Ajá. Entonces, lo que pasó y que dio como ese inicio de ese movimiento de nueva ola de rock and roll fue que muchos representantes, muy poquitos, empezaron a inmiscuirse en esas bandas de tropical. Por ejemplo, los Golden Boys. Los Golden Boys o Gustavo el Loco Quintero, que muchos lo conocemos. Claro. Ese fue uno de los primeros rockeros, por ejemplo, que tuvo Exactamente. el país. Dentro de si nos vamos como a la teoría de lo que es el rock, como de esa irreverencia, de salirse un poco del molde, el Loco Quintero, sin ser una banda de rock and roll, su expresión era muy rockera, era irreverente, era el Loco Quintero. Aún todavía tiene su pensamiento, Todavía, toda la exacto. actitud. Entonces ahí fue como ese inicio. Y hay antecedentes de conciertos y de festivales que dan como un punto de partida o de quiebre, que dicen como, bueno, por este lado fue que pudo haber empezado la cosa. No, yo como investigador no consideraría Ancón como un inicio del rock en Medellín o en No, Colombia. es que es imposible que sea un inicio porque fue un festival muy grande. O sea, Sí. atrás de eso tuvo que haber una movida que llevó a que Ancón como que redondeara todo. Exacto, un momento de yo la me historia. atrevería a decir algo que fue como un punto de partida, y fue un concierto que se llamó el Milo Agogó. El Milo Agogó yo dividiría como esa historia del rock, como antes del Milo Agogó y después del Milo El Agogó. Milo Agogó. Vamos a un corte y ya venimos con más Radio U. Ah, no, bueno, vamos a ver un video. Vamos a ver un video de Génesis llamado Corazón de Mil Corazones y ya venimos con más y les contamos un poco de Génesis y de un poco de esta historia del rock de Colombia y de Medellín. Ya venimos. Corazón, 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 corazón de mi corazón. Uno se quedó en el río, otro se encontró perdido. Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad. En el canto de la libertad. Corazón, corazón, corazón,
Uno se quedó en el mar, a otro le gustaba soñar. Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad. En el canto de la libertad. Corazón, 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 corazón de mil corazones. Uno se quedó en el río, otro se encontró perdido. Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad. En el canto de la libertad. Corazón, 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 corazón de mil corazones. Uno se quedó en el mar, a otro le gustaba soñar. Y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad. En el canto de la libertad. En el canto de la libertad. Muy bien, y seguimos en este especial de la historia del rock local, pero también lo tenemos que ver desde un contexto mundial y nacional, porque lo que pasaba acá es un reflejo de lo que pasaba en el mundo también. En el estudio ahora también me acompaña un personaje que vivió aquella época, de hecho perteneció a Carbure, la banda con la que abrimos este programa. Él se llama Jorge Calderón y démosle un aplauso a Mr. Wilson. Apláudale, muy bien, bravo. Compañero Jorge, eres el testimonio viviente de todo lo que Diego y yo hemos dicho hasta ahora. Por favor. Me suena a cementerio eso. El Milo a Gogó, que era algo que contaba Diego ahorita. ¿Cómo fue la historia del Milo a Gogó? La historia del Milo a Gogó, que tenía yo 12 años, por ahí. Y solo me acuerdo de ver a los Flippers montados en un carro atrás, en un lugar que era el Ley de la 70, en ese tiempo. En ese tiempo. El Ley de la 70, tocando y promocionando un concierto que se llamaba así, Milo a Gogó, que iba a ser en el Coliseo Cubierto. Obviamente en ese tiempo yo apenas estaba empezando a tocar guitarra. No era pues como un afiebrado en sí. Del rock. Del rock, no era. Esto vino después. Y lo que sé fue que después salieron unos titulares grandísimos que habían violado a no sé quién, entonces todo el mundo se volvió. En el concierto de Milo a Gogó. En el concierto de Milo a Gogó, que una pelada se había desnudado. Entonces ese fue el primer pues bombazo pues aquí Claro, en esos Medellín. rockeros son unos locos, pues. No, que eso fue desastroso y que en el baño habían violado a alguien. Sí, sí. Y ya, eso fue todo pues. Ahí hay varias cosas muy, muy importantes de esa historia. Primero, el Milo a Gogó se hizo por la visita de un cantautor o un cantante de la nueva ola que se llamaba Enrique Guzmán, el padre de Alejandra Guzmán. Y lo que hicieron fue, en esa gira, convocar a grupos que estuvieran como en esa misma sintonía. Entonces estaba Los Yetis, estaba Juan Nicolás Estela, que era el solista que integraba a Los Yetis, y Los Yetis hacía parte de Discos Fuentes. Entonces pasó algo que fue muy teso, y es que los Discos Fuentes, para entregar las boletas para el Milo a Gogó, imprimieron muchísimas cientos de fotos de cada uno de ellos, de los integrantes. Y se fueron en una avioneta a tirarlo, todas las fotos. La gente que recogiera, para que la gente tuviera una boleta para ir al Milo a Gogó, tenía que completar las fotos de todos, que en la parte de atrás decía F-U-E-N-T hasta llegar a Fuentes. Ahí tenían la boleta. Fue un concierto multitudinario, como dice Jorge,
pues pasaron muchas cosas ahí, tal cual un concierto pues como de los Beatles, donde las chicas estaban enloquecidas, no le cabía un alma pues al teatro. De hecho, los Yetis estuvieron en algún programa y ellos contaron que, no estoy seguro si fue para ese concierto, pero que un empresario de Fuentes dijo, yo necesito un grupo de jóvenes que toque algo que le guste a los jóvenes. Sí, y ahí nació como la... Que dijo alguien como, yo tengo unos amigos, es que listo, contratados, y ni siquiera los habían oído. Fue una revelación como de la música juvenil, así se le llamaba. El joven que propuso los Yetis fue Juan Nicolás Estela, que en ese momento era un ídolo de la nueva ola en Colombia. Que la nueva ola era como música romántica, pero tirando como esa tendencia juvenil rock and rollera, lo que era el go-go o el yeye. Acabamos de ver ahorita un video de un grupo llamado Génesis de Colombia, que era liderado por Humberto Monroy, que era exintegrante de los Speakers. Ya nos estamos adelantando un momentico, pero yo quiero que pongamos un pedacito del video de los Speakers, o de lo que tenemos de los Speakers ahí, para que escuchemos la letra de la canción. Esta canción, este grupo era liderado por Humberto Monroy, que después que acabaron los Speakers, montó Génesis de Colombia, que era ya una movida mucho más experimental, más hippie. El hombre quería mezclar el rock con el folclore colombiano, con el folclore andino sobre todo. A ver si me colaboran ahí en el máster poniendo un pedacito, el de los Speakers, el que es una fotico que lo vimos ahorita anteriormente, para que escuchemos un poco de la letra, además porque está subtitulado ahí con el S. Muy bien. Si me le pones un poquito de audio, te lo agradecería. A ver, vamos a oír porque las letras son buenísimas, pues. Ahí se sentía ya algo de contestatario. Exacto, totalmente. Ahí va a salir la letra. A ver, escuchemos. Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. Llévalos al frente a asesinar a sus hermanos. Con una medalla te podrás lavar las manos. Y muy orgulloso le dirás a tus gusanos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿por qué tanta felicidad? La guerra mata a muchos, lo acaban de condecorar. Pero qué fantástico. Bien, tuvieron hijos así. Si nos venimos un poco más acá, o sea, esa fácilmente es la letra de Soldado Mutilado, pues, de la de la Presidencia, peste, ¿cierto? Además se evidencia también en el audio que no había mucha técnica ni mucha tecnología como para Y se grabar evidencia un discos. sonido muy característico que venía de influencia de los Beatles, pues obviamente. Totalmente. De hecho, los Speakers eran los Flippers, los que querían ser como los Beatles, o todos querían ser Yo como creo que los todos, Beatles. sí. Todos iban por ese camino, pero yo creo que lo rescatable de esa época era que sin tanta técnica, sin tanto avance, sin tanto nada, lograban reunir mucha gente y lograban vender muchos discos. Los Yetis fueron grandes vendedores de discos, los Speakers. Y mira que era muy espontánea la situación, o sea, no es como ahora que si vos llegas y ves eso, decir, no, pues es que esa locura, pues, aquí tiene que haber luces, tiene que haber un sonido casi que surround y tiene que ser, y si no, ya no le van a poner como cuidado a ese artista. En cambio, en ese tiempo, con cualquier cosa que hicieras, cualquier cosa que manifestaras, la gente estaba ávida de experiencias, de cosas diferentes. Es verdad. Hay mucho que contar acerca de esta historia del rock local. Tengo a Diego Londoño, periodista especializado en investigar un poco la historia de nuestro rock. Está mi amigo Jorge Calderón, que aparte que fue de Carbure, que Carbure fue una banda que llegó un poquito pues, ya después de los 70s. Los 80s. En los 80s. Fue de pronto también un reflejo pues, de todo el movimiento que se vivió antes, ya la nueva época. Digamos que es como si un incendio se hubiera apagado y en los 72 empezó a crecer una flama porque éramos varios grupos que ni nos conocíamos, sino que tocábamos en diferentes lugares de la ciudad. Y a medida que empezamos a tocar y nos fuimos viendo, vimos que espontáneamente pues como que salió de nuevo como grupo en ese tiempo, como el que yo tenía que era Judas. Ensalada de Cerebro, que fue un grupo espectacular de ese tiempo. Nash. No, Nash es 80, Nash es mucho más adelante, pero había muchos grupos iniciándose y hubo un crecer. Yo diría que hubo un crecer, inclusive la música era propia. Judas tenía
tocaba Sí, covers, porque pero en la época de tocaban- los Yetis los Exacto. speakers eran los covers, era la bamba, Sí. eran las canciones de los Beatles La en Plaga. español, La Plaga. Exactamente. Pero lo que dice Jorge es muy cierto. Y en la historia del rock local hay un bache, hay un vacío en ciertos años, en una transición entre los Yetis y lo que puede ser Carburo. O sea, hubo un silencio y la cosa volvió a nacer, a resurgir. Vamos a un corte y ya venimos con más de este rock local. Seguimos en estos especiales de rock local aquí en Radio U. Usted puede opinar a través de nuestras redes sociales, @Radio Una en Twitter y en Facebook nos buscan como Radio U, la música es una. Hubo un festival que ya mencionamos anteriormente, que no sé si llamarlo como fue, sí, fue el culmen o el momento más grande de la época como del hipismo aquí en Medellín, y fue el Festival de Ancón por allá en 1971. 71, nació o se hizo 2 años después de Woodstock y fue como esa revelación de la gente, como el rock colombiano, el hipismo colombiano, de imitar de pronto ese festival. Tuvo muchas personas que estuvieron en contra de él, la iglesia, la alcaldía, se sacaron ¿Cuántos comunicados. mitos? Demasiados. ¿Cuántos mitos hay alrededor de Ancón? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue este festival. Por ejemplo, Calderón, ¿vos qué estabas haciendo allá metido en el río? Lo más chistoso es que en ese momento era como les decía ahora, yo no tenía pues en mi cabeza como rock ni nada de esto. Y me acuerdo que iba para Amagá en ese momento. Entonces había una fila tan grande de carros pasando, porque como Ancón estaba, entonces había un taco, obviamente. Entonces nosotros íbamos en un Willys, me acuerdo, un amigo y yo atrás en el Willys. Y cuando pasamos vemos eso y decimos, que es una cosa tan rara. Y más adelante volvimos a parar. Entonces el amigo y yo, vámonos para allá. Entonces, de una, vámonos para allá y nos bajamos del carro. ¿Ustedes para dónde van? No, pues ya venimos. Como era tan lenta la cosa, fuimos y nos íbamos a entrar. Cuando de pronto, táquete. ¿Cuántos años tienen ustedes? 12 o 11. Yo no sé. No pueden entrar. Oh, ¿cómo así que no podemos entrar? Y no pudimos entrar, no nos dejaron entrar al con, entonces tranto, otra vez Pero ahí esa fue como una chispa, por lo menos para mí fue como la primera chispa de decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué cosa más rara? Y ya después vinieron las primeras películas que fueron, que inclusive fueron aquí en el centro, en el Lido y en el Teatro Ópera de ese tiempo. Que de los Rolling Stones, vino The Sun Remains the Same de Zeppelin, vino unas... Y ahí empezó pues todo este cuento en el 71 de lo que estaba, pues, finalmente lo que uno ve ahora, dice, ese es un final feliz de... Si le puedes llamar feliz, pues. Sí, no, pero creo que es algo que sin duda marcó la ciudad de Medellín y marcó los rockeros, las nuevas generaciones de rockeros que de ahí en adelante, pues en algún momento siguieron haciendo música. Correcto, eso fue un fenómeno social, diría yo. porque ¿Cuántos, eso se- ¿Cuántos mitos hay construidos alrededor de Ancón? O sea, o sea, ¿cuántos pelados se engendraron en ese festival, en esa manga? ¿Ah? Vea eso, una belleza de eso. Y hay varios mitos, se dice que fueron muchos conciertos, pero otras personas dicen que no, simplemente fue una reunión como del movimiento hippie y de pronto rock and rollero, pero que conciertos fueron pocos más bien. Fue un campamento de encuentro, hay que de pronto llegar a investigar más eso, hablar con Carolo, que fue uno de los personajes que estuvo como ahí implicado en toda esa organización, y preguntarle bien cómo fue todo esto en Con 71. Qué bien, esas imágenes buenísimas, pues, además porque parece Estados Unidos, ¿o qué? Estados Unidos con montañas. Tremendo ese festival de Ancón. Eso fue ya como dijimos ahorita, un momento como culmen, pues, aunque no culmen porque no terminó, o sea, siguió, como vos decís, llegaron más películas, las de Led Zeppelin. Digamos que esa fue la la baldosa que tapó el bache que él habla. Un bache que hubo en los 60 Sí. a los 70 hay una, y ahí empezó, yo creo que esa fue lo que se constituyó en el puente para seguir
con la nueva música, digámoslo así, Con con la el nueva rock. música. ¿Hay algo importante de pronto esa nueva movida que hubo, que ya se salió un poco de como del hipismo y ya empezó a ser un poco más heavy metal, más influenciado como por la estética de Led Zeppelin, de todas esas bandas, y fue también el idioma, porque muchas bandas cantaban era en inglés en esa época. Nash, por ejemplo, era una banda en inglés que ahorita en la presentación del programa, cuando mostramos el clip de Carbure en Espectaculares Gs, mostraron una imagen de Nash antes Sí. de Carbure y estaba cantando en inglés. ¿Por qué pasaba eso de cantar en inglés? De pronto en español ya no le sonaba tan bueno. Digamos que habían muchos profetas que decían que el rock no era para cantar en español. Y todavía lo dicen. Hay gente todavía que defiende esa tesis. Digamos que Judas tuvo 3 canciones en español y fueron muy escuchadas, no fueron grabadas, pero fueron muy escuchadas. ¿Cómo se pasaba la música en esa época? Si grabar de pronto no era tan fácil, menos, me imagino, publicar un acetato, Era muy difícil, o sea, como banda independiente, obviamente. no, siempre eran los discos que llegaban de afuera, uno escuchaba, era lo que llegaba de afuera. Pero las ¿no? canciones de Judas, por ejemplo, No la escuchaba nadie, no las escuchaban en los simplemente conciertos. en los conciertos. Tu y no mamá, más. en los ensayos, pues, En los el garaje. ensayos, exactamente. Y solamente en conciertos se escuchaba. Pero lo del inglés también era una ignorancia. En ese tiempo, pues, no es como ahora que el chico de 4 o 5 años ya medio se desempeña en el inglés, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Había mucha ignorancia, nadie sabía cómo funcionaban las cosas. Uno preguntaba, hombre, esa guitarra, ¿por qué suena así? ¿Cierto? Imagínate en el 72 uno diciendo por qué suena así y de pronto ir bajando por una cuadra había un lugar donde hacían amplificadores, se llamaba Son Oscar. Y de pronto decir uno, ve, aquí hacen amplificadores, que se llamaba así. Y entraba uno y entonces en una vitrina había un aparatico ahí que el señor era ingeniero electrónico. Entonces, ve, ¿y eso qué es? Un distorsionador. ¿Un distorsionador? ¿Cómo así que un distorsionador? ¿Y eso qué es? Ah, no, venga, yo lo muestro. Él mismo lo hizo, él mismo lo fabricó, toda la cosa. Y empezó pues el famoso y uno oía ahí por dentro lo poquito que se oía de guitarra. Pero ya empezaba uno a descubrir Ome Santana cómo sonaba, digamos que Black Sabbath cómo sonaba. Después ya llega la época en que yo fui muy de buenas y me llegó una Gibson. Alguien trabajaba limpiando apartamentos, abrió un closet, encontró una guitarra, se la trajo para Colombia, puso un aviso y la vendió. Yo la compré en 10.000 pesos. Y eso Una era más o Gibson. menos que $1.000.000 de pesos. No sabría decirte pues, pero me costó 10.000 pesos. Me costó mucho conseguirlo, eso sí. Entonces el Son Oscar estaba ahí, un amplificador grandísimo. Esa vaina pesaba lo que vos querás. Y cogimos, y yo tenía una duda, yo decía, debe ser esto. Y cogimos, le puse mucho volumen al Son Oscar y le abrí todo el micrófono a la guitarra, hice un mi, sí, un acorde de potencia, ¡tran! Y sonó como suena Black Sabbath. Ya. Pues, o como Led Zeppelin, pues muy sí. parecido, ¿no? Pues, y finalmente empezamos a descubrir, a darnos cuenta de una cantidad de cosas que eso fue una escuelita, pues, digámoslo No, así. perfecto. Pero es que si nos vamos también a la historia del rock en Inglaterra y en Estados Unidos, los músicos también descubrieron el sonido así. Lo que pasa es que ellos no lo tenían referenciado. O sea, cuando The Who, cuando Led Zeppelin estaban buscando el sonido de la guitarra, ellos no decían, yo quiero sonar como como de pronto lo hacías vos, yo quiero sonar como Black Sabbath. Ajá. Eso fue una Ellos experimentación. decían, yo quiero que la guitarra suene como rota. Entonces rompían los parlantes, le ponían volumen, porque en esa época no existía la distorsión. Era lo que se conoce como distorsión en esa época era la saturación de un parlante, de un sonido al máximo, pues llevar el amplificador al máximo, a la máxima potencia para que trabajara apretado. Distorsionado, Pues. Exactamente. distorsionaba, eso era lo que hacía. De todos modos, eso fue una cuestión como de 3 años o 4 años, porque ya en el 1975 Judas fue a Bogotá a presentarse en el primer festival de rock de Colombia, donde estaba Flippers, donde estaba Génesis, donde estaba Raimundo y todo el mundo de lo que eran los grupos aquí en Colombia. Y era con premio y todo, una ida a Chicago, a representar a Colombia en Chicago. Y fuimos, nosotros Excelente. teníamos un ¿Y cantante. quién ganó?
nosotros. No, hombre. Te lo juro. Judas. Sí. Teníamos un cantante que era un showman. Entonces, en ese tiempo Alice Cooper era lo mayor, pues, que... Y él se maquillaba y habíamos compuesto algo que llamaba... ¿cómo se llamaba? Lo hacíamos con el puente de la guitarra abajo, que era un sonidito como de cajita de estas... De música. De cajita de música. Y él salía por todo el escenario caminando como un muñequito. Se llamaba El Muñequito. Se llamaba El Muñequito, así se llamaba la canción. Sí, y sí, entonces sí. él salía tan... El muñequito. o así le llamábamos nosotros. Y él salía Allá como un por la muñequito, guitarra. como una especie de marioneta en el escenario. Y me acuerdo que una de las grandes ventajas era que en ese tiempo había venido Luciano Gómez de Londres con un grupo que llamaba Musicians. Y nosotros habíamos sido los teloneros de él acá en el Coliseo. Y nos hicimos amigos del ingeniero de sonido. Y fue la casualidad de que todos los equipos que trajeron de Londres fueron los mismos que se utilizaron allá. O sea que el ingeniero de sonido ya sabía cómo sonábamos nosotros. Claro. Y se conocía pues todo el cuento. Pues finalmente nosotros salimos en televisión, al otro día todavía maquillados y todavía porque la rumba de esa noche fue pues espectacular. Y nos dieron el premio, como ganadores del festival. Me acuerdo que alguien, lo teníamos aquí en la mano, así como estamos aquí, ¿sí? Y alguien, cuando se terminó todo, alguien pasó, ve, préstamelo un momentico que yo se los entrego enseguida, y se desapareció. Ah, Se robaron el trofeo. No, joda, pero fuiste a Chicago. No, entonces, ¿qué pasó? Ah, no, llegaba a Pasó- Chicago ahora con el trofeo y llegas sin No, el no. trofeo. ¿Qué pasó? Pasó un mes, 2 meses, cuando de pronto leemos en la prensa que los flippers son los que van a representar a Chicago, a Colombia en Chicago. Que roba No todo jodas. eso porque salió por televisión, o si no, no lo podría estar contando. Porque podrían decir, Ajá. estaba... Pero fue eso fue Tremenda una realidad, historia. pues. Y Flippers finalmente terminó en Chicago Ya, los tocando. Flippers. Muy Sí. bien. Lastimosamente como el material de video de esa época pues no es mucho y el que hay no está tan bueno, vamos a tener que dar un salto en la época. Vamos a ver un video de una banda llamada Código, una canción, un video que se llama Ya no camino más y que es también uno de los primeros videoclips que se hizo en Medellín. yo y estuve que ahí. ya vemos la participación de una chica, que es Silvia O. Exactamente. Y Código, bueno, ya entra una generación donde se piensa en la estética, se piensa el sonido, ya uno empieza a diferenciar, esto es metal, esto es tal, y Código estaba dentro de una movida más New Wave, que fue lo que empezó a nacer ahí en ese momento, como un poquito más de oscuridad en la música, y ya la participación de una mujer pues en el rock, eso es algo muy importante. Ya no camino más. Código aquí en Radio U, la historia del rock local. Ya venimos. ¿Para qué preguntarlo? ¿Sabes lo que pasa? Hay algo que se dice que en aquel lugar todo es una farsa. No puedo estar sujeta a las costumbres de otros, simulando una locura. Quiero estar en el fondo por lo que pasa, solo por eso yo no camino más. En este ambiente no camino más. Al pegar gente, yo no camino más. Sigo mi ruta, no camino más. Contigo quiero escapar. Ley de conveniencia, dinero es lo primero. Intercambio de miradas, cuánto tienes, cuánto tengo. Tienes tu mente clara, no eres como ellos. La persona que buscaba, hoy por fin la encuentro. Por lo que pasa, solo por eso, yo no camino más.
Muy bien, ahí teníamos a Código con Ya no camino más. Lastimosamente el tiempo en televisión es corto y ya tenemos que ir redondeando esta primera época de la historia del rock acá en Medellín. Pero entonces hablemos un poco a nivel como del heavy metal, que era más o menos como la sangre en la que estabas tú, porque también perteneciste a Carbure. Vamos un poco a terminar hablando de cómo empezó el programa. ¿Cómo eran esos días, hombre Calderón? Que ya empezaron a ver como grupos más técnicos, más profesionales. Sí, eso se debía pues como al amor que se le tenía a lo que se estaba haciendo, a las ganas de ser muy buenos. Y realmente la tendencia, por lo menos en lo que nosotros vivimos, fue el heavy metal. Todo lo que fuera Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y Yes. Habían pues bandas excepcionales pues que uno seguía, pero lo que nosotros realmente queríamos hacer era hacer algo propio, que fuera de nosotros, pues no tampoco estábamos pretendiendo pues juntar la música colombiana pues con el rock, porque esa era una panacea que sabíamos que había que estudiar mucho para eso y nadie estudiaba. En ese tiempo pues que es que vos estudias música, nadie estudiaba música, todo el mundo tocaba y lo que sabía tocar y ya. Y cuando terminó toda esta época, que fue la de los 70s, ya realmente el cambio se vio en el 80, que en los 80s que uno decía, bueno, ya todo el mundo tomó conciencia, pues ya todo el mundo estudia, ya todo el mundo tiene sus instrumentos, habían, como en todas partes, grupos opositores, gente que no le gustaba, nosotros éramos los burgueses del rock, los otros eran los desterrados del rock, llegó la guerra de las bandas. Eso fue un concierto especial aquí en Medellín por lo que pasó, por lo que connotaba. En el 85, en la Macarena. Por lo que connotaba, ya desde el 82 estaba Carbure funcionando y tocando. Además yo quiero que veamos más imágenes de Carbure, que también tenemos otras imágenes viejitas de lo que era Carbure, porque también es importante resaltar la estética, que ya no era la estética como la de los Beatles, de los peinaditos y tan, y el agogó, sino que esto ya era una estética ya mucho más heavy metal. Ahí estamos viendo, vea ese video, la señora es la presentadora del programa. Ahí ya se pensaban los performances, se pensaba el vestuario, y había una estética más también, definida. Sí. Claro, sí. No, y mira los amplificadores, ya hay amplificadores cabezales, cabinas. Tremendo. Distorsiones. El videoclip era grabado a una sola cámara, pues, por lo que vemos ahí. Sí, señor, Calderón. Lo que pasa es que ese Carbure para mí es ficticio, ese no es Carbure realmente. Carbure es el que está en el disco, el que grabó el disco, que eran los integrantes originales. Esto pasó ya después de que Carbure termina el ciclo y Álvaro Torres consigue dos músicos y sigue sigue llamando Carbure. Pero esto no es Carbure. Carbure fue el Faltón, Carne y Hueso, Hombres en Serie y todas la demás cantidad de canciones que nosotros tocábamos en los conciertos. Este es una segunda parte de Carbure que a mí me parece que no lleva a ninguna parte, pues. Y que esas canciones que decís son muy importantes para la historia del rock local. Carne y Hueso, El Faltón son... Sobre todo que son resultados de uno estar estudiando y como uno tocaba Scorpions y uno tocaba toda la gente, entonces uno siempre trataba de ser virtuoso, o sea, de hacerlo lo más igualito al músico que lo estaba haciendo, a su compositor. Entonces ya después cuando ya tiene uno pues como el alma en las manos, empiezan a salir canciones como Carbure, como El Faltón, que cada canción tiene su historia, ¿no? Claro. Cada canción, Claro. el Faltón fue hecha viniendo de una finca en una camioneta en la parte de atrás, conversando Torres con un amigo que teníamos de Bello, Montoya estaba ahí y dele y conversa y el Faltón. Cuando menos pensamos de esa conversación, Torres apareció con una canción. Sobre la amistad.
Sí, éramos muy románticos, llamémoslo así, a pesar de los heavies que éramos y pues que en ese tiempo éramos... Pero el heavy es romántico también. Sí, sí, puede que sí, es verdad. Mira, Hombres en Serie. Hombres en Serie es una canción completamente contestataria donde le está diciendo Montoya a todo el mundo, vea hombre, ustedes parecen como clones en esta sociedad. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Es muy importante que la gente que está viendo este programa se interese por esos nombres de canciones que está mencionando Calderón. Y si tiene tiempo, busque de pronto en internet porque hay algún material, de pronto no en video, pero sí en audio, Sí. que va a contextualizar todo lo que nosotros estamos diciendo. Sí. Además, vamos a terminar también, perdóname Calderón, Tranquilo. vamos a terminar este programa hablando de Kraken, que de pronto ya es una banda de otra época, que ya abre como lo que va a ser un poco los capítulos venideros de este especial de rock local. Kraken, una muy buena banda. Yo fui ingeniero de sonido 3 años de Kraken, entre el... Vos salís en el disco, en el Kraken 3, en la parte de atrás hay una foto como todo el crew de Kraken y sale Jorge Calderón. Yo acompañé a Kraken en sus inicios hasta el Poliedro en Venezuela, que hicimos el Poliedro, ya de allá vinimos e hicimos RCN y ya me tuve que salir pues porque ya era demasiado amor al arte y no había mucho dinero y uno tiene pues sus necesidades, pero fue una época maravillosa, pues fue ver, de verdad, ese sí fue un grupo ya posesionado, Y de mucha grandeza. con fans, con que uno viajaba y esos viajes son inolvidables, pues, con toda la gente, estaba todo el staff, había desde la persona que le secaba el sudor a Elkin Ramírez, hasta todo el staff completo, que la promoción, que Claro. el manager, que el stage manager, que el de monitores, que el de todo. Entonces era un bus completo lleno de gente chacoteando por todo Colombia, Buenísimo. viajando. Y eso fueron 3 años deliciosos, pues. Deliciosos. Señores, muchas gracias por estar en Radio U. Yo quiero agradecer a Yamaha Musical por el backline que hace parte de nuestro set y hace que la música viva en Radio U. Calderón, qué placer tenerte aquí, hombre, Muchas gracias, hombre, muy por amable contar esas invitarme. historias. Hay mucho que contar. No, hay mucho que contar. Eso son- Podríamos hacer toda una temporada de Radio U hablando de los años 60. Cierto, 60 no, los 80, 70, 70 exacto. y 80. Los 70 y 80. Diego, gracias, Y mi no. amigo. Vaya Sebas, a lo bien. Que me le siga yendo bien, nos despedimos con Escudo y Espada, que además estos videos hacen parte de los primeros videoclips que se hicieron en Medellín. Ya vimos el de Código, ahora Escudo y Espada de Kraken. Disfrútenlo y no se pierdan el próximo capítulo de este especial de la historia del rock local. Chao amigos, los quiero.
Thank